Se ve que gente se empieza a unir. Vamos a empezar ahorita con nuestro en vivo. El día de hoy vamos a platicar sobre mujeres jóvenes. Les estuvimos haciendo una encuesta en Instagram. Si no la han respondido, respóndanla, apóyanos respondiéndola. Y también nos gustaría si pudieran irnos poniendo en los comentarios qué discriminaciones han sufrido por ser jóvenes, para quienes son y para quienes ya no lo son tanto. ¿Qué les pasó cuando eran jóvenes? Ya se está uniendo con nosotras Frida Soto, que va a ser nuestra ponente el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Hola Frida, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por esta oportunidad de poder platicar en este espacio. Me da mucho gusto que estés por aquí. Bueno, vamos a iniciar ya. Ya veo que se están uniendo cada vez más personas. Y bueno, les damos la cordial bienvenida de parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Mi nombre es Greta Barra y esta es la tercera sesión de diálogos del CEDOFEM ahora en Instagram. En esta ocasión, como ya les comentaba, vamos a estar tocando el tema Mujeres Jóvenes con Frida Soto Sandoval, del Comité U-Report de UNICEF México. Permítanme les platico un poquito sobre Frida. Frida Soto Sandoval estudia el tercer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey. Parte de sus intereses se enfocan al estudio de materia de juventud, derechos humanos y seguridad. Busca generar un cambio a través de incidencia política desde su localidad en temas promoción de la Agenda 2030. Ha sido seleccionada y reconocida para formar parte de colectivos juveniles nacionales e internacionales, como el Consejo de Colectivos Unidos por los Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, y la 17ª Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Sus causas sociales prioritarias son el empoderamiento de las juventudes, la participación ciudadana, comunidad LGBT+, y feminismo. Bueno, Frida, pues es un gusto tenerte por aquí. Fíjate que ya veo que cada vez más personas se unen, qué padre. Y me gustaría empezar platicándote un poquito que hicimos una encuesta allá en Instagram, que quienes no la han respondido porque se apoyan al respondiéndola. Pero bueno, en esa encuesta les preguntamos un tema que es básicamente del que vamos a platicar hoy y es, ¿conoces o sabes qué es el adultocentrismo? Y la mayoría de las personas, tanto en Instagram como en Facebook, nos dijeron que no, que nunca habían escuchado sobre el adultocentrismo. Entonces, me gustaría empezar un poquito sobre este tema. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y quiero saludar a todos los que nos están visualizando en estos momentos y pues no deben en compartirlo también, esta transmisión. Como quiera, de acuerdo a lo que me dijeron, pues va a estar guardada dentro del instituto, dentro de la cuenta del Instituto de las Mujeres. Pero ahora sí, ya contestando la pregunta, pues más que nada hay que comprender, antes de decirles el concepto del adultocentrismo, que actualmente las juventudes y la niñez sobre todo vivimos cuestiones de desigualdad, de una desigualdad de edad en torno a que de volada nos empiezan a juzgar de que no, es que tú estás muy pequeño. Creo que este ejemplo se ve más reflejado cuando se tratan de personas adolescentes o jóvenes, que generalmente nos catalogan como la etapa de los que no son niños, pero tampoco son adultos, los que pueden hacer unas cosas, pero tampoco pueden hacer otras cosas. Y a veces cae en un cliché. Entonces, básicamente de eso se trata el adultocentrismo, ¿no? O sea, inmediatamente juzgar a una persona únicamente por su edad, medir sus capacidades únicamente por su edad. Y también esto, o sea, forma parte de todo un sistema en el que se somete todo a la cuestión de la edad. Finalmente con ello se controla a las personas. Por ejemplo, podemos hablar sobre una persona joven que acaba de egresar de una universidad o de lo que sea, e inmediatamente dicen de que no le voy a dar trabajo porque esa persona pues no tiene la experiencia necesaria. Pero es como va a tener experiencia si ni siquiera le has dado la oportunidad. Y no solo eso, sino que también dicen de que no es que se acaba de egresar, o sea, puede hacer cosas malas o es una persona que puede ser inmadura, o sea, inmediatamente se da el cliché de que las jóvenes o los adolescentes son inmaduros o
que se drogan o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, desde ahí es cuando se empieza a aplicar ese autocentrismo, ¿no? De juzgar o basarse de que entre más años, más experiencia tienes o más maduro eres. Y no necesariamente, depende bastante de las vivencias también. Y eso que comentas se me hace muy interesante lo que dices al principio, porque yo creo que a veces pensamos a las personas jóvenes como personas que están en proceso, ¿no? O sea, como que todavía no están completas, o sea, como que la adultez es ese momento en el que ya te completaste como persona, o sea, tu personalidad, todo, y muchas veces me parece que se desestima como la personalidad o ciertos rasgos por decir así como que no, es que tú eres joven, ¿no? O sea, se te va a pasar, es una etapa, es una edad, y Sí. y eso me parece súper preocupante porque es casi como si no creyeran que las personas jóvenes pues son personas, ¿no? Y yo creo que eso es como algo bastante complicado. También fíjate que hicimos una encuesta en la que en la misma encuesta les preguntábamos si sabían cuánta población joven de mujeres especialmente hay. Y la verdad es que a mí buscar ese dato también me sorprendió mucho porque somos 15 millones, o sea, Sí. es una cifra súper alta y a veces, no sé tú, pero yo creo que por los mismos, la misma forma en la que están constituidos los espacios y más ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? Lo vemos que muchas, creo que si eres menor de 12 años o hasta 12 años no te están dejando entrar a muchos lugares. Entonces Ujú. parece que las personas jóvenes como que no están, ¿no? O sea, como que no somos muchas. Y eso se me hace muy interesante. Sin embargo, la mayoría de las personas sí acertaron esa, o sea, sí tuvieron la respuesta correcta sobre cuántas mujeres jóvenes había, ¿no? También me gustaría invitarles a que en los comentarios nos pongan o nos platiquen sus vivencias como personas jóvenes. O sea, ¿han sufrido discriminación por ser jóvenes? Y si no, ¿han conocido a alguien que haya sufrido discriminación por ser joven? Y Frida, para ayudar un poco a nuestra audiencia, me gustaría que nos contaras como qué frases se te ocurren que les dicen a la gente joven como para desestimarlas, ¿no? Uy, pues son un show real, pero sobre todo quiero que comprendan que el adultocentrismo incluso puede ir más allá de la edad, o sea, más allá de que a lo mejor no seas joven, puede ser una persona adulta, pero también llega a pasar como esta cuestión de los estereotipos. Es menos común, pero inmediatamente se te juzga. Digo, o sea, sí he conocido personas de 60 años criticando a los de 40 o cosas de ese estilo, incluso por otras cuestiones. Pero el adultocentrismo sigue presente y yo creo que todos en algún punto lo hemos vivido. Y parte de las frases más como comunes son como de que hay, pues, lo que tú mencionaste, ¿no? De que hay es una etapa, luego se te va a pasar, ¿no? Y creo que eso ya ha sido motivo de meme. O ahorita como el mayor, pues sí, la mayor crítica es de que son una generación de cristal, o estos jóvenes están locos, o no piensan en nada más que en ellos mismos, o no se saben controlar, o también de que tenemos el libido alto, o sea, cosas de ese estilo, y que no solamente resulta muy ofensivo para muchos de las juventudes, sino también que a veces nos criminaliza. Y ahí es cuando entra el problema, ¿no? Porque no sé cuántas veces han visto de que a las juventudes inmediatamente nos dicen que somos delincuentes por el simple hecho de cómo vistamos o de la moda que esté, o sea, siempre es como, esos delincuentes ahí andan, esos vándalos, o si ves jóvenes a cierta hora de la noche, inmediatamente dices de que no, son un peligro o por ahí andan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es muy importante resaltarlas y sobre todo lo del dato de cuántas juventudes somos. Somos 15.1 millones de mujeres en México, pero ya en total de juventudes, alrededor de entre los 15 y 25 o 26 años, somos 33 millones. O sea, representamos a un tercio de la población mexicana. Es la generación más grande de juventudes en la historia y no lo estoy como explotando o haciendo más grande, sino que sí es un dato real. De hecho, es un bono demográfico que por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas sí se ha dicho, de que si no se aprovecha de buena manera esta nueva generación que va entrando, no, las cosas podrían salir mal. O sea, podría ser perjudicial porque finalmente somos la siguiente generación que va a estar trabajando por México, ¿no? Vamos a seguir los que si estemos en los cargos públicos y todo. Y este tipo de clichés pues nos lo puede dar todo caros. O sea, en un momento de crisis como de pandemia, lo que más se necesita es adelantarnos a las cosas, ¿no? De que ya prever la crisis, ya comprender que nos va a tocar pues manejar un México roto y al que también hay que unir.
Por supuesto, y fíjate, ahorita que comentas esto como de la población tan grande que somos de juventudes, porque bueno, todavía me incluyo en la edad, eh, me llama la atención porque hay una frase que yo creo que ya está como súper escuchada, ¿no? Que es esto de los jóvenes son el futuro. Y de repente en ciertos talleres o cursos a los que he asistido últimamente, Ah, me sí, gusta más como este nuevo planteamiento, ¿no? De es que las y los jóvenes son el presente. O sea, como dejar de pensar, porque creo que es como seguir este estereotipo, ¿no? sí, De claro. cuando ya crezcan, o sea, cuando ya sean adultos y adultas, entonces ya serán parte de nuestro futuro, ¿no? De nuestro presente. Mientras ahorita así como que están en crecimiento, como si estar en crecimiento fuese algo En espera. negativo, ajá, este, pues entonces como que todavía no, ¿no? Y también, fíjate, ahí me gustaría tocar el tema de cómo es ser una mujer joven, porque creo que también esa es como una cosa bien específica que vivimos muchas veces las mujeres y también me parece ahorita que tú comentabas, ¿no? Que el autocentrismo no siempre tiene que ver con la edad o más bien trasciende a la edad. Por ejemplo, yo soy joven, pero la gente suele decirme que me veo mayor. Entonces, de repente noto que gracias a cómo me percibe la gente que es mayor, como que recibo otro tipo de tratos, ¿no? A diferencia Sí, de claro. quizá colegas mías, mujeres en especial, que se ven más jóvenes y que es así como, no, o sea, es que es una chavita, o sea, no tiene experiencia. Y también además, pues esto que existe de la infantilización de las mujeres, ¿no? O sea, de las mujeres adultas que ya existen, ¿no? O sea, como estos diminutivos, a mí me sorprende mucho todavía escuchar personas que no te conocen que te hablan en diminutivos, o sea, como muchachita, reinita, o sea, pero siempre como tu nombre incluso, ¿no? O sea, que es así como que buscan hacerlo en diminutivo, como esta cuestión, que casi como hacerte de menos, ¿no? Entonces creo que también está como bien difícil ser mujer joven. Sí, no, sobre todo, pues la parte que mencionabas sobre que las juventudes somos el ahora, eso es prioritario, porque prácticamente con el discurso de que son el futuro, estamos procrastinando, bueno, en un sentido estamos procrastinando a los cambios, ¿no? De por qué esperar hasta llegar a cierta edad para hacer las cosas, cuando realmente desde este punto ya lo puedes hacer. Tú como juventud ya puedes hacer política, tú como juventud ya puedes hacer arte, o sea, puedes hacer muchísimas cosas porque no hay nada que te lo imposibilite. O sea, es también empezar y yo creo que eso es prioridad porque a veces el mundo también se rige por personas adultas o de cierta edad, la mayoría de las veces. Si vemos a nuestros líderes mundiales, en especial a Bolsonaro, a Trump y a AMLO, se darán cuenta que cumplen con muchas características muy similares y en esas está la edad. Pero aquí es cuando nos empezamos a cuestionar, ¿no? De, a ver, o sea, también las juventudes forman parte de esta sociedad y parece que se nos están dando derechos a medias, porque esa es otra cosa. O sea, como por lo mismo que habías mencionado de que nos ven en proceso, también nos ven en proceso de adquirir derechos. Y yo no creo que debería ser así, ¿no? O sea, desde el momento en que naces, independientemente de tu edad, tú ya tienes esos derechos. No estás en un proceso para tener más. Ya deberías de tenerlos. Entonces aquí cuando ya se como que se entró este conflicto y sobre todo tiene que ver con las mujeres jóvenes, ¿no? Yo siento que las mujeres jóvenes sí llegamos a ser un punto bastante vulnerables, o sea, por el simple hecho de que en primera la mayor parte de los feminicidios son mujeres jóvenes las que son víctimas de estas situaciones de violencia. En los ámbitos laborales también son las mujeres jóvenes quienes sufren, son las primeras en sufrir acoso o que se les pidan favores, entre otras cosas más. Y también son las mujeres jóvenes, por ejemplo, estudiantes, las que más sufren violencia dentro de sus hogares o se les limita sus estudios. Entonces siempre va en torno a estas mujeres jóvenes, niñas y adolescentes, quienes más pues se aprovechan, ¿no? Esta etapa que a veces por cuestión o ausencia de conocimientos se les quiera vulnerar. Y, y entre otras cosas más, ¿no? Y yo creo que incluso en los medios de comunicación es donde más lo vemos presente, de cómo nos sexualizan a esa edad, de cómo inmediatamente quieren de que la mujer se tiene que ver a fuerzas muy, muy joven, ¿no? Tiene que lucir así o siempre tiene que cumplir con estos requisitos porque parece que a fuerzas nos quieren mantener como a una edad, mientras que para el hombre es más común de que, si él sí pasa por todo un proceso, ¿no? De crecimiento, él sí puede envejecer,
pero nosotros no podemos envejecer y aparte que no quieren que envejezamos, o sea, sí, que nos volvamos viejas, por así decirlo, todavía cuando estamos en una etapa de crecimiento, ahí es cuando nos empiezan a vulnerar. Entonces, Claro. sí hay ahí pues una relación muy grande entre ser joven y ser mujer. Y yo incluso me atrevería a decir que entre los mismos movimientos sociales o entre las mismas mujeres como que podemos presenciar esto. Me tocaba a veces a mí estar como en grupos de mujeres académicas o pues también de hombres y era como, no, tú no puedes hablar porque pues tú eres como la nueva y tienes muy pocos años y yo llevo también como más años de experiencia. Y yo sí era como, a ver, espera, o sea, aquí no estamos hablando de que tú seas mi profesor o mi profesora, o sea, estamos trabajando en un equipo y finalmente tú y yo estamos en una misma posición. O sea, esto es horizontal y no porque tengas la mayor edad significa que ya puedas tomar como decisiones por mí o que yo no tenga el suficiente razonamiento para tomarlas. Entonces, es como en ese tipo de cosas que también se llega a perjudicar a las mujeres. O también Y cuando ven fíjate al hombre mayor como muy exitoso. Mm, totalmente, sí, como una fetichización de la juventud o incluso de las infancias en las mujeres, ¿no? Y es muy interesante esto que comentas porque también a mí me parece que cada vez las mujeres jóvenes en especial estamos llegando a como más grados académicos, ¿no? O sea, tenemos más estudios, o sea, trascendemos de la universidad, podemos acceder a posgrados y sin embargo se nos sigue pensando que pues somos las que están ahí para traer el café, ¿no? Y yo Sí, creo que eso claro. es bastante pues bastante preocupante. Fíjate que también te quería comentar que les hicimos en la misma encuesta también les preguntamos si habían sufrido discriminación alguna vez por ser jóvenes y bueno, todo el mundo nos dijo que sí, entonces les invito a que nos escriban por ahí, nos cuenten un poco de sus experiencias y también les preguntamos si conocían el término juvenicidio. Ese término suena súper interesante y me gustaría que nos platicaras un poquito de a qué se refiere con este término, de dónde nació, qué onda con esto. Pues, bueno, en términos juvenecido ya lleva algo de tiempo, pero realmente cuando ya se empezó a establecer fue a partir de las cuestiones del narcotráfico. Ahí es cuando se utilizó más este término para hacer mención, pues, cómo estos grupos armados inmediatamente tomaban grupos de jóvenes, pues en ese momento grupos urbanos que como quiera en la actualidad siguen presentes algunos, los tomaban y pues ya inmediatamente los secuestraban o los utilizaban para extorsión o también pues para que fueran pues también parte de la delincuencia organizada, entre otras cosas más, y pues la mayoría de estos jóvenes pues morían o eran asesinados o asesinadas. Entonces de ahí es donde nace el término de juvenicidio para hacer mención a estos. De hecho, el principal caso con el que se hizo mención fue con lo de Jorge y Javier, pero Ok. también ya se hablaba de los juvenicidios de pues todas las masacres que han existido en México por parte de estudiantes. Ahí es donde se hace como esta implicación. Y es que este término es muy importante porque nos habla claramente del poder que, que tienen las juventudes, ¿no? Del riesgo o, pues sí, ¿no? Del riesgo que ven las autoridades hacia generaciones que vienen cada vez más nuevas. Y de hecho todavía es fecha que siguen existiendo estos juvenicidios, ¿no? ¿Cuánto no hemos visto de que policías armados mataron a un joven? O una mujer saliendo de la escuela. Generalmente los feminicidios de mujeres pues obviamente son en torno a violencia sexual y luego son asesinadas. Aquí también vemos como la relación, ¿no?, entre ser mujer y ser joven, pero generalmente sí son como estudiantes o que vieron cosas que no debían de haber visto o para la cuestión de la extorsión. O sea, todavía continúa en nuestra actualidad y en especial en las manifestaciones, porque si hay algo que resaltar es que estas generaciones de juventudes pues son un poco más conscientes y ya han habido protestas muy grandes, en especial las protestas feministas de estos últimos años, del año pasado y de este año antes de la pandemia, que están la mayoría integradas por mujeres muy jóvenes, adolescentes e incluso niñas. Entonces es ahí cuando pues el término juvenicidio se agarra fuerza, ¿no? Porque finalmente son asesinados y asesinadas por su edad y son tomadas por su edad porque pues los ven, ¿no?, en esta condición como vulnerable. Totalmente. Y en algún momento me pareció leer, y corrígeme si me equivoco, como que también este término puede tener que ver a veces con la falta de oportunidades, ¿no? O sea, como con quitarle espacios a las personas jóvenes. Platícanos un poquito de eso. O sea, ¿de qué forma crees que nos quitan espacios
a las mujeres jóvenes? Bueno, en general, cuando se trata de la cuestión de empleos, o sea, para especificar en esa área, de hecho, eso sí es un dato muy interesante. La mayor parte de las personas a quienes despiden o no los contratan, pues son personas jóvenes y es siempre por la cuestión de que, es que tú no tienes familia. Y ahí se termina todo el argumento. O sea, siempre el mayor sustento es de que, pues es que tú eres joven, entonces pues ahí ves cómo le haces tú, pero pues tú no tienes a nadie a quien alimentar, así que adiós, ¿no? O simplemente ya con el simple hecho de verte es como, no, no lo voy a contratar porque pues se ve que no tiene como esta experiencia y ya te empiezan a jovenear desde un inicio y inmediatamente te cierran la puerta. Y esto es algo frecuente que le pasan a las mujeres jóvenes. De hecho, en las empresas es más probable que contraten a un hombre mayor o que se vea mayor, porque también es a ver si te ves, ¿no? Que a una mujer joven. O sea, no sé si han visto en series, en programas, también en los libros de historia, que generalmente los intelectuales o quienes forman parte como de estas grandes empresas o compañías, siempre son hombres barbudos, barbudos y que tienen un fondo en blanco y negro y tienen una pose muy acá y nunca son mujeres jóvenes. O sea, son muy pocas y de hecho si ustedes ven las fotografías de esos que a veces ponen en redes sociales, ¿no? De que estas mujeres dieron un avance en la ciencia y todo, son mujeres bastante jóvenes. O sea, son mujeres jóvenes que contribuyeron, ¿no? Con sus conocimientos, pero aquí se ve, ¿no? De que en el libro de historia se ven todos los hombres grandes, mayores y por eso mismo ya ellos tienen como una posición, no tienen esa ventaja, se ven con experiencia, se ven con sabiduría, mientras que a la mujer joven nada más la ven como, pues ahí está, ¿no? Y incluso este cliché va más allá de si tienes o no estos espacios que te lo cierran por este tipo de estereotipos, sino que luego puede ser una mujer joven que llevó un cargo muy alto, pero inmediatamente porque te ven joven, ya dicen de que, esta, no sé, se acostó con no sé quién para llegar a este alto cargo. Y ya ahí te empiezan a quitar pues todo el esfuerzo y la posición que hiciste para pues llegar a ese puesto, ¿no? Finalmente, todo el esfuerzo te lo empiezan a reducir. Y yo siento que no solamente es en la cuestión de las empresas, en general en todos los espacios sucede. Realmente eso es algo que es muy, pues sí, que no es nuevo, que sucede tanto en espacios de la escuela, instituciones académicas. Generalmente el presidente siempre es un hombre y mayor, o en los salones de clase, o incluso en las familias, de que puedes tener a tu hermano que es como 5 años más chico que tú, pero por el simple hecho de que él es el hombre, ya, se acabó. O sea, él se ve mayor, él es el hombre, entonces él es el que te va a cuidar para todos lados y tú te tienes que ver restringida a ciertas cosas. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque justo lo que mencionábamos, o sea, depende también mucho de cómo te veas, ¿no? O sea, es totalmente, o sea, de tu apariencia, de qué tan joven o no te veas, porque también algo que a mí me llama la atención es cómo de repente cuando sí abren o se abren estos espacios, o más bien logramos que se abran estos espacios, para las personas y en especial las mujeres jóvenes, hay como un tema de bueno, ¿no? Pero que no te veas tan joven, o sea, pero entonces Sí, vístete, pero entonces arréglate y peínate, o sea, y no tengas tatuajes, y si tienes perforaciones, quítatelo, o sea, como todo un rollo de, o sea, sí queremos que estés ahí como joven, o sí necesitamos que estés ahí como joven, pero o sea, vete mayor, ¿no? O sea, sé más grande. sí, de que vístate más formal o maquíllate más para que te veas más grande. Sí, de hecho, o sea, eso es una realidad que por lo menos yo sí lo he experimentado, a veces sí me ha tocado vestirme para verme más mayor. Por mi altura generalmente piensan que soy más grande, pero pues sí, no, porque también no te toman en serio, esa es otra cosa. O sea, entre más joven te veas o así, no te toman con la seriedad posible porque pues dicen de que no, es que pues a esta generación no le importa nada, o estos chavos que van a saber, ¿no? O sea, no llevan tantos años de vida. Y es ahí que cuando ya como que luces grande, que es como que ya te toman más o menos, en serio. Qué curioso, sí, es así como esconde tu juventud, ¿no? O sea, sí te Sí, damos este espacio, pero, ajá. pero un poco a escondidas, Sí, es casi, como que casi. esconde tu juventud, pero cuando ya ahora sí ya se esté notando que te ves grande, ahora sí ahí trata de lucir más joven. O sea, como que nunca estamos en una posición aceptable para la sociedad.
Totalmente. Mira, aquí nos comentan, Frida es una inspiración, te mandan muchos saludos. Ay, gracias. Muchas gracias. Pero sí, yo creo que también como la importancia, ¿no? De poder entender que las personas jóvenes tenemos cosas importantes y valiosas que decir, o sea, que también tenemos experiencias, que ya llevamos, o sea, 14, es más, 10 años se me hace que es un periodo de vida considerable como para que ya puedas hablar de tus experiencias, ¿no? O sea, y es válido, o sea, no necesitas tener así como los 50 años para poder platicar, ¿no? Y también como esta cuestión a veces de ningunear, y creo que ahorita se escucha mucho, yo creo que siempre está, ¿no? Pero ahorita yo lo escucho mucho, yo que pertenezco a la generación millennial, o sea, con esto, ¿no? O sea, siempre es así como que las y los millennials, que como tú bien dices, no les importa nada, solo quieren estar en TikTok o en las redes Los del sociales. celular y todo eso. Claro, claro, Sí, sí. también. Y también como lo importante, lo interesante de que por el mismo celular estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, no estamos nada más haciendo nada. Y también como si no pudiéramos tener una fuente de diversión, además. Sí, claro. De hecho, o sea, estaba discutiendo con un amigo y él me decía eso de que es que yo desde el celular, mientras él me está hablando, ya estoy haciendo todo para tenerlo listo, pero pues también yo, o sea, comprendo que a lo mejor es un shock como muy cultural, muy grande, porque la tecnología avanzó a un ritmo exponencial de nuestra generación a las generaciones pasadas. Pero sí, yo creo que sobre todo es eso. Y no solamente ha pasado a los millennials, ahora también ya está con los centennials y como esta fragmentación de generaciones y que cada vez está más dividido cuando no debería de ser así. Generalmente como yo siempre hablo de estas causas, inmediatamente interpretan de que, o sea, estás en contra de los adultos, de que qué ironía porque vas a llegar a un punto de tu vida de ser adulta, ¿no? Y es como, no, o sea, no estoy en contra de los adultos, estoy en contra de muchos de este tipo de discursos que a veces llegan a ser discursos de odio, ¿no? Y no solamente es por, o sea, no tiene necesidad que necesariamente por los adultos, que es muy común, pero también puede ser entre los mismos jóvenes que se empiezan a hacer estos discursos. Incluso tú puedes ser adultocentrista con tus hermanos o con tus hermanas menores, ¿no? O puedes ser adultocentrista con las niñas o niños. Desde ese punto también lo puedes hacer. Y justo esta cuestión de la edad me tocó una experiencia en donde estaba como en un círculo y a mí me tocó pues discutir de ese tema, ¿no? Y ahí estaba de que no, es que no entiendes que todos tenemos experiencias diferentes. O sea, una persona de 15 años puede tener más experiencia que yo a mis 19 años y no por nada, por el simple hecho de su edad lo voy a desprestigiar, ¿no? O voy a desprestigiar sus vivencias. Y la otra persona me decían de que es que no, o sea, yo a los 15 años yo no hacía tales cosas y que no sé qué, pero mientras estaba dando esa discusión, al lado de nosotros había una persona de 15 años que estaba invitada en ese mismo círculo y nada más se quedaba callado de que, ¿por qué están discutiendo tanto? Y era como, pues ahí está la prueba, ¿no? O sea, acabas de invitar a una persona de 15 años porque reconoces que tiene capacidades de liderazgo y porque reconoces que sí tiene trabajo. Que tú no hayas experimentado eso a tu edad, pues eso fue por otras vivencias tuyas, pero pues no limitas las de las otras personas. Y fíjate que yo creo que el tema de la juventud o el tema de las generaciones se me hace una intersección que pocas veces se considera en las mesas de trabajo o en los círculos, ¿no? O sea, siempre, bueno, no siempre, pero cuando hay mesas de trabajo sobre, por ejemplo, violencia, sobre la cuestión urbana, ¿no? O sea, la ciudad, la seguridad, siempre se invita así como que a la persona que tiene 78 años y que tiene los 5 doctorados y como toda esta serie de puntos, ¿no? O sea, que es la o el experto, ¿no? Y van pasando voces a personas que quizá tienen rasgos similares, pero a personas jóvenes me parece que muy pocas veces se les pregunta, ¿no? Y en especial en temas de seguridad, por ejemplo, que a mí se me hace muy relevante con esto que comentabas del término de juvenicidio, creo que muy pocas veces se les pregunta a las personas jóvenes como qué necesitan, ¿no? O sea, o como qué tienen que aportar también, o sea, cuáles son sus ideas para mejorar la seguridad de cualquier estado o de cualquier país en el que se encuentren. O sea, como que no se toman en cuenta muchas veces nuestras opiniones. Sí, claro. De hecho, a mí me tocó una vez participar en un foro de juventudes justamente de Nuevo León y en una de esas mesas de trabajo pusieron la apatía de los jóvenes como problema. Pero yo dije, no, realmente ese no es el problema, ese es el resultado de un problema antes, ¿no? O sea, ese no es la raíz, de ahí no se parte la discusión, porque si estás, o sea, inmediatamente estás armando un juicio de valor de que, los jóvenes son apáticos, pero, ok, bueno, dices, o
quieres sustentar eso, ¿por qué lo mencionas? O cuál es tu razón para que sean apáticos, ¿no? Pero hay un proceso de más atrás. Realmente son apáticos porque no los dejan participar, porque los procesos son burocráticos, porque también el mismo gobierno no ha sabido cómo manejar la cuestión de las redes sociales, que ahora es muy importante y que se han visto la obligación de. Entonces, son este tipo de cuestiones que también se tienen que solucionar para que se den voz a las mismas juventudes, o las mismas juventudes se sientan animadas a hablar. Porque pues es muy común que te juzgue, o sea, desde la mesa con tu familia, de que es que tú no sabes nada, porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá y yo te lo digo y así se queda. Entonces, desde ese plan, ese panorama, y también en este tipo de eventos, o sea, a veces son simulados. Son eventos simulados de juventudes en el que dicen de que, sí, vamos a hacer, no sé, lo de diputado o diputada por un día. Que si bien sí te puede ayudar a tener como ciertos conocimientos, no es suficiente. Un día no es suficiente para que las juventudes puedan hablar sobre sus problemas. Y es importante que las generaciones, tanto las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, puedan hablar de sus problemas del presente, porque finalmente esos problemas del presente van a desencadenar los problemas del futuro. O sea, estamos previniendo. Una vez que escuchamos a las juventudes y a la niñez, estamos preveniendo los problemas futuros que pueda tener una sociedad. Y por eso es muy importante el poder escucharlos y escuchar a todas las juventudes diversas, porque ese es otro asunto muy importante a tocar. Me ha tocado experiencias en donde los institutos de la juventud, como que siempre en la cuestión de la administración pública o así, dicen de que, pues mujeres, y pongo una mujer mayor en el Instituto de las Mujeres, ¿no? Y luego, y las demás, pues no, eso las meto en otras áreas, pero el de juventud tiene que ser un hombre. Un hombre va a ser el encargado de juventud, ¿no? Y a veces siempre es un hombre que cumple con las mismas características de siempre, con ciertos privilegios. Y entonces, como, a ver, o sea, no significa que las mujeres no seamos jóvenes o qué asunto. Incluso cuando vas a los eventos ves puros hombres ahí. Ni siquiera ves una diversidad de comunidades indígenas, de mujeres indígenas, jóvenes, o de, pues, personas de la comunidad LGBT más. O sea, desde ahí se empieza también el problema, ¿no? De que ya estás categorizando que la juventud solamente es un hombre. Y yo no veo que, o sea, entonces los demás no envejecemos o nunca fuimos jóvenes, o qué onda. Entonces ahí también eso es lo importante, ¿no? El decir, ¿sabes qué? O sea, no solamente hay un tipo, hay juventudes privadas de su libertad, hay juventudes que están en zonas de muy altas o rurales. Entonces, esos también son las voces que nos interesa escuchar, en especial las de las mujeres, ¿no? Que creo que son las que más quedan, pero también eso es lo que pasa con el término de la juventud, es como que siempre queda catalogado, o incluso se utiliza la juventud para campañas políticas. No sé si han visto que a veces en las instituciones, no hay nada de malo que una persona joven pueda estar involucrada en un partido, pero se vuelve malo cuando ya en una institución de gobierno, o sea, en una institución pública, se empieza a utilizar esos recursos y todo para promocionar a alguien que se vaya a lanzar, ¿no? Como de un partido o algo así. Porque a veces eso es lo que sucede. Me han platicado muchísimos de este tipo de casos y al final no realizan acciones positivas para la juventud, lo utilizan para un interés meramente propio y de su propio crecimiento, y eso ha sido de una de las mayores quejas que hay, o que no hay consejos consultivos de juventudes o cosas de ese estilo. Totalmente, creo que ser joven es una intersección, pero a veces se nos puede olvidar que existen muchas otras intersecciones que además pueden tener que ver con ser joven, ¿no? O sea, como las y los jóvenes de la diversidad sexual, por ejemplo. O sea, definitivamente creo que a veces se olvida que existen esas personas jóvenes. Y también, Frida, me gustaría preguntarte ya para ir cerrando, ¿qué, ¿qué propuestas se te ocurren? Que yo creo que ha de ser dificilísimo porque pueden ser muchas, ¿no? Para poder como erradicar este mundo o este sistema tan adultocentrista en el que vivimos. Y más ahorita que yo lo que he notado mucho es que me parece que ahorita las juventudes están como más relegadas porque de por sí las personas adultas, ¿no? O sea, no están en el espacio público por el tema de la pandemia, y a mí me ha llamado mucho la atención todos estos casos que han salido de maestros o maestras que maltratan a sus estudiantes, y te hace preguntarte, ¿no? O sea, ¿será que eso ya estaba ahí? ¿Y a cuántas y cuántos de jóvenes no nos tocó justo que profesores o personas de cierta autoridad
nos trataran de cierta forma y que además como que pensaran que así es como tenían que tratarnos, ¿no? Para que aprendiéramos, para que Sí. maduráramos, porque el mundo allá afuera es muy cruel y también como en esta posición de las personas adultas sabemos lo que es mejor para ti, ¿no? Sí, no, y aparte, este tema de las instituciones académicas quedó y yo creo que fue algo que dio muestra del adultocentrismo existente también en las instituciones educativas, ¿no? Sobre toda esa cuestión del poder del profesor o de las autoridades del estudiante, ¿no? El sometimiento, el de la crítica, el de la violencia. Y yo creo que eso es algo muy importante que hay que discutir, porque sobre todo nos habla de la realidad de nuestro mundo fuera de la institución, de que si hay una violencia que se está ejerciendo a las juventudes, que sí se nos está limitando nuestros conocimientos, o que incluso, o sea, inmediatamente te juzgan, o sea, estos casos de violencia que hubo con los profesores sí fueron muy graves, y no quisieron hacer nada las autoridades o los mismos adultos salieron de que, ah, no, o sea, estos jóvenes ya no aguantan nada. Y es porque yo voy a tener que aguantar actos de violencia innecesarios. Innecesarios. O sea, no Claro. necesitamos que nos violenten a las juventudes y a la niñez para que tengamos que aprender las cosas. O sea, y si ya me mencionas de que, ah, el mundo es muy cruel, entonces ya estamos empezando mal. O sea, desde la institución educativa ya nos están tratando cruel y es como, quieres cambiar la realidad de este país y te quejas de que no te gusta lo que hay, pero ya quieres que las juventudes desde ahí como que saboreemos la crueldad de ese mundo. Y es como, no, o sea, las instituciones tienen que mostrar los valores que quieren representar. Si la institución dice que quiere crear generaciones que hagan el cambio, que quieren crear generaciones más conscientes, más empáticas, menos violentas, más pacifistas, pues desde ahí tienen que iniciar. El de no ejercer una violencia hacia, pues sí, a las mismas juventudes, ¿no? O sea, mostrar esos valores, porque desde ahí se inicia todo y son generaciones que finalmente sí van a llegar a ser afectadas. Totalmente. ¿Y cómo se te ocurre que podemos hacerle para estos espacios que ya tienen que ya son muy adultocentristas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, pues no sé, ayudar a erradicar un poco del que ya existe ahí? Yo creo que desde la primera acción como más pequeña sería principalmente, primero quitarnos como, o sea, desconstruirnos de nuestro Ujú. adultocentrismo, porque, por ejemplo, hay veces que hacemos menciones a bateas como niña, o no seas niño, o sea, pareces un niño de kinder cuando se tal berrín, o sea, cosas de ese estilo. Yo creo que es lo principal que hay que quitarnos, ¿no? O sea, sacudirnos, quitarnos esos estereotipos, quitarnos esos prejuicios, y a partir de ello, pues ya tratar a las personas, ¿no? Desde las personas cercanas, tus sobrinos, tus sobrinas, tus compañeros o entre otras cosas más. Yo creo que esa es la primera acción primordial, ¿no? El de, si quieres que ya no hay una discriminación de juventudes, pues también tienes que iniciar desde ti mismo, ¿no? De ti misma. Pero ya en un plano de las instituciones que muchas veces son adultocentristas, pues es justo ver la manera de legalmente entrometer a las juventudes, ¿no? De, por ejemplo, yo siento que lo esencial es desde las posiciones de gobierno o del Estado, por ejemplo, hay un Consejo de Juventudes del Congreso, pero yo nunca he visto que quieran consultar directamente con las juventudes qué les parece, y desde ahí ya es una área de oportunidad de por qué no se está entrometiendo en las decisiones políticas, o el Instituto de la Juventud, por qué no tiene un consejo más estable sobre jóvenes, o cómo es que está moderado, o cómo es que se está haciendo los parlamentos, y que los espacios ya no sean de que, ah, ven y te tomas la foto, sino que también nos evidencien, ¿no? De que lo que están mencionando ya se aplicó en tal ley o en tal programa, y que no solamente nos pidan nuestra opinión, sino también ya nos quieran ir incluyendo en los procesos de planeación y de diseño. O sea, y eso es una parte que tiene que ser tanto las instituciones responsables y las que son las autoridades, y que tenemos que mostrarles, ¿no? De que, o sea, nuestra generación y la visión de nuestra generación sí importa, porque la decisión que tú tomes finalmente veremos si tendrá que ser un problema que hay que arreglar o algo que ya estará solucionado para nosotros. Como esta cuestión, por ejemplo, de los fideicomisos, o sea, ya sabemos que el siguiente reto es cómo fregados vamos a volver a restaurarlos cuando lleguemos ahora nosotros, ¿no? Por también esta limitante de edad. Y también tiene que ser por parte de nosotros como juventudes de ver la manera, ¿no? De estar ahí,
de ya no creernos o tener ese discurso de que hasta que nos graduemos, o sea, puedes hacer las cosas desde antes de graduarte y empezar a poner acción, ¿no? Porque en esta crisis que viene creo que es lo más importante. Y mostrar sobre todo esta colaboración. Siento que también eso es otro de los problemas, que nos han enseñado a estar como que siempre con ciertos grupos de generación, que digo, no está mal, no está mal que tú estés con personas de tu misma edad, pero no hay nada más enriquecedor que también tener o escuchar o tener como compañeros o colaboradores de trabajo de diferentes edades o diferentes generaciones. Finalmente esa diversidad también enriquece y también hay que mostrar que esto es una alianza intergeneracional, no es una lucha entre generaciones y nos toca a nosotras y a nosotros poner ese ejemplo para que también cuando los que vengan y nosotros ya no lo seamos, podamos abrirles las puertas y decirles, ¿sabes qué? O sea, lo que a lo mejor yo no tuve, te voy a abrir este espacio a ti y estoy dispuesta a colaborar contigo. Entonces, yo siento que son las acciones primordiales. Se me hace vital, ¿no? Como todas esas acciones que comentas, y en especial yo creo que la que más me resuena es esta cuestión de la inclusión. Y no solamente de la inclusión para platicar, sino para que puedan también estar en posiciones de poder, ¿no? O sea, en la toma de decisiones, porque también es muy padre e importante escuchar las opiniones y las vivencias de las personas, pero es igual de importante que esas personas puedan realizar acciones, ¿no? Para, o sea, ya una vez que se les escuchó, y también esto me hace pensar como en todas las problemáticas que a veces pensamos que las juventudes no tienen. A mí me ha tocado escuchar, no sé cómo te toca a ti, pero yo creo que ahorita con el tema de la pandemia, pues se ha incrementado muchísimo quienes trabajamos, ¿no? Pero también para quienes estudian, o sea, ha sido estudiar en casa o trabajar en casa de repente no es tan sencillo para muchas y No, muchos. claro. Y entonces me parece que hay a veces un tema como de, tú como eres joven nunca te puedes cansar, ¿no? O sea, tú tienes que tener mucha energía siempre, o sea, siempre mucha energía, ¿no? O sea, tú no te cansas, tú eres así como invencible, tienes toda la energía del mundo, o sea, ¿no? Como que de repente es así como no podemos sentirnos mal, no podemos sentir cansancio porque no se nos permite como personas jóvenes, ¿no? Y también pienso como en todas estas problemáticas que, como el embarazo adolescente, en el cual muchas veces se hacen planes y nunca se le consulta a las personas que viven esto, ¿no? O, por ejemplo, el suicidio, o sea, sabemos que la tasa de suicidio más alta la tienen las juventudes y eso es muy, muy triste. Porque también es algo en lo que me parece que a veces al momento de hacer campañas, o de hacer planeación, no se toman en cuenta las juventudes, ¿no? O sea, quienes padecen muchas veces depresión, cansancio, estrés, etcétera. De hecho, aquí en los comentarios nos ponen planeación, medición y toma de decisiones. Totalmente, Carla, muchas gracias. Yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Y el punto en el que tenemos que exigir. Sí, sobre todo ¿Tú en qué esta opinas, cuestión Frida? de pues añadirlas, ¿no? De incluirlas en estos procesos. Y es que eso es otra cosa muy riesgosa dentro del adultocentrismo. Yo siento que muchísimas de estas problemáticas no han llegado a una solución por lo mismo de esta posición de que, yo como adulto sé que es lo mejor para ti. Y es como, no, o sea, no lo sabes. Puedes aconsejarme cosas que te hayan servido, pero realmente tú no me has dejado explicarte desde mi experiencia lo que yo considero que es lo mejor para mí, o sobre todas estas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente, es como, ok, cuéntanos tu experiencia de cómo es que pasó, o esa vivencia es importante porque finalmente te puede dar la respuesta a atacar el problema de raíz, ¿no? Porque es como, o sea, el problema son mujeres que se embarazan adolescentes, pero no, o sea, ese no es el problema, eso fue la consecuencia, ¿no? De un problema que aún no se ha atacado. Y es lo mismo, ¿no? De que hablas de la apatía de jóvenes, pero esa es la consecuencia. Realmente, ¿cuál es el problema central? Y por qué, o sea, porque no estamos hablando de las causas que generan eso. Y es ahí cuando nos toca el poder ver, ¿no? Y ya quitar esto de que yo sé lo que es mejor para ti. No, o sea, nadie sabe lo que es mejor para ti más que las mismas personas que lo están experimentando. Entonces, de eso se trata, ¿no? De incluirnos en ese tipo de agendas, y no solo de incluirnos, sino también de darnos la voz. Porque hay veces que cuando ya se exponen como estos espacios, estos resultados, como que se les olvida que hubo personas jóvenes en el proceso. De hecho vi un meme muy divertido
que venía, era como los tutores mostrando su investigación, súper bonitos, sonrientes, y atrás como todo una explosión y así de que los becarios explotados y que no se les dio un crédito. Entonces también desde ahí, ¿no? Porque muchas veces se aprovecha a explotar a las juventudes por lo mismo, ¿no? De que tienen toda la energía, son rebeldes, hacen de lo que quieran y así. Y me robó el trabajo donde los exploté para yo llevarme el mérito. Entonces también en ese tipo de cuestiones. Totalmente. También nos comentan, se debe de hacer un trabajo previo de detección de problemáticas. Yo creo que eso es vital, ¿no? O sea, poder detectar las problemáticas, pero también yo creo que detectarlas por medio de acercarnos a la población joven. O sea, primero, pues, vernos como alguien, como personas esenciales, ¿no? Como que formamos parte de todo aquí. Y también yo pensaría como incluso en no ser autocentristas, incluso las personas jóvenes, ¿no? O sea, como esta idea de no querer de repente actuar o vernos mayores porque sabemos que quizás seremos de esa forma más aceptadas o aceptados, porque estos espacios pues se tienen que abrir para las personas jóvenes y porque también somos muy valiosas, ¿no? Y yo creo que eso es algo como bien importante que tengamos en mente. Entonces, Frida, ya vamos a cerrar. ¿Algo último que te gustaría comentar? Pues nada, que aquí está pues mi Instagram por si quieren seguir o ver muchísimo más contenido y también para los que sean parte de mis seguidores o compañeros, pues también para que sigan el Instituto de las Mujeres. Y pues sobre todo que es eso, que hay que complementar las agendas y sobre todo de la cuestión de la perspectiva de mujeres, pues remarcar que si bien hablamos de este tema de las juventudes, pues también nos referimos a las mujeres jóvenes que son las que más vulnerabilidades tenemos y que más cosas hay que empezar a trabajar, porque pues las mujeres al final también somos diversas. No solamente son las juventudes diversas, sino también mujeres diversas de diferentes espacios, de diferentes realidades que hay que comprender y que también que hay que escuchar, ¿no? O sea, yo creo que ahorita por la crisis muchísimas mujeres estudiantes jóvenes estamos, de por sí hay una desigualdad muy grande de género en cuanto a la cuestión educativa. Yo creo que esa es otra cosa que también hay que trabajar, ¿no? De cómo damos estos espacios o estas oportunidades o qué herramientas necesitan esas mujeres estudiantes, sobre todo en esta pandemia. Entonces, que hay que mantener y escuchar y desconstruirnos también a nosotros mismos. Totalmente. Muchísimas gracias, Frida. Muchas gracias por tus intervenciones. Y espero también que les haya gustado mucho este tema. Recuerden, como Frida mencionó en un inicio, el video se va a quedar guardado y también lo vamos a subir a nuestra página de Facebook. Y último, nos hacen una última pregunta que me gustaría muchísimo poder cerrar con ella. Y es, Frida, ¿qué te llevó a involucrarte en todo este tema de las juventudes? Pues realmente este tema de las juventudes me motivó a partir de que inicié con mis proyectos sociales a los 9 años. Yo llevo haciendo activismo desde los 9. Entonces cuando inicié, pues claramente tuve mi proyecto, estaba muy padre, era pues pintar bardas, ¿no? Pero pues para mí era como mucho. Y cuando ya llegó el momento de que se reconociera como el trabajo, se le reconoció más al profesor que a mí. Y ahí es donde me empezó a pegar, ¿no? De que, porque no se me está, o sea, se está reconociendo la autoridad de que sí, el profesor, pues a lo mejor me asesoró, pero quien se echó la friega de estar pintando ahí con una manita fui yo, quien planeó el dibujo fui yo, quien juntó a los estudiantes fui yo. Entonces, desde ahí supe, ¿no? Que me habían discriminado, me habían hecho por un lado por poner al hombre grande, ¿no? Al hombre mayor. Y yo siento que también esa es la realidad de muchas niñas, ¿no? De darle como prioridad al hombre mayor grande, pero a la niña nada que ver. Entonces desde ahí es que me involucré más en estos temas de juventud y sobre todo pues esta lucha, ¿no? De que se nos reconozcan nuestras cosas. Y no solamente es una cuestión de juventud, también es ver la manera en que la juventud también se puede enfocar en otras edades, ¿no? Ya no ser adultocentrista o tener estos estereotipos tanto para la niñez y también para los adultos mayores que también han sido personas que han sido fuertemente discriminadas. Pero si empezamos a quitar estos clichés de edad, estos clichés de ciclos de edad o de cosas que a fuerzas tienes que ser a ciertas edades, vamos a poder comprender más las realidades y también vamos a poder atacar problemas que podamos, o sea, enfrentarnos desde nuestra vida, ¿no? Si comprendemos bien qué onda con las juventudes, vamos a ayudar a las siguientes generaciones que vengan
Si comprendemos bien las realidades de las personas adultas mayores, vamos a prevenir problemáticas que a lo mejor nosotros vamos a tener en ese crecimiento y entre otras cosas más. O sea, siempre es prioridad tener esa perspectiva temporal y sobre todo porque también esta perspectiva temporal nos ayuda a impulsar políticas públicas de calidad, ¿no? O sea, parece siempre que se cierra un ciclo, pero no se cierra, o sea, sigue estando y tenemos que comprender eso también. Muchísimas gracias, Frida, por contarnos también tu historia. Yo creo que igual es bien importante, ¿no? Que empecemos a conocer las historias de las personas jóvenes. Y ahí me gustaría nada más mencionar una anécdota, que es que cuando yo estaba platicando con Frida para planear este evento, yo le decía que un cliché que pues yo escucho mucho, y me imagino que ustedes también, es esto de, bueno, tienes que tener, o sea, sales de la carrera a 23 años, 22, y tienes que tener 10 años de experiencia, ¿no? Y pues, ¿de dónde lo sacas? Y entonces Frida me comentaba así, ¿no? Pues es justo el tiempo que yo tengo, ¿no? Y entonces platicábamos de cómo ella desde los 9 años empezó en este tema, y a mí eso se me hace muy valioso y muy importante porque aunque hoy hemos estado hablando mucho de las mujeres jóvenes, también nunca hay que olvidarnos de las mujeres niñas, ¿no? Bueno, más bien de las niñas y de los Sí, niños, o sea, las infancias que están muy abandonadas y que, bueno, últimamente, pues con el encierro, o sea, con muchas cosas están también padeciendo, ¿no? O sea, este mundo tan adultocentrista que no les permite salir, que no les permite, pues, realizar actividades y que es difícil entender por qué tienes que estar encerrado o encerrada tantas horas pegado o pegada además a una computadora, ¿no? Entonces también yo creo que les va a tocar una forma muy diferente de ver el mundo y que, bueno, nuestro trabajo, la importancia también del trabajo de las juventudes no solamente es pues por el presente, ¿no? O sea, por mejorar la situación actual, sino también, por supuesto, por esas niñas y niños que van a seguir creciendo y que ya están además habitando este mundo con nosotras y con nosotros, ¿no? Y bueno, entonces, pues muchísimas gracias. Pueden escribirnos en los comentarios después de que terminemos el video de qué otros temas les gustaría que platicáramos aquí en los diálogos EDOFEM y también si les gustaría participar. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Tenemos 5 números disponibles por WhatsApp. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los proyectos que tenemos preparados desde el CEDOFEM. Gracias nuevamente, esperamos que les haya gustado mucho. Por aquí van a encontrar también las redes sociales de Frida para que la vayan a seguir. Y bueno, recuerden cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias.